Ok. Entonces, bueno, lo que vimos en la clase anterior, si recuerdan bien, nosotros ya estamos en el concepto de circuitos, ¿sí? Ya nos metimos a resolver circuitos para poder encontrar determinadas corrientes que circulan, entender, claro, cómo se puede calcular diferencias de potencial entre ciertos lugares de los circuitos. Asumamos a eso ahora un elemento más, porque habíamos visto resistencias y fuentes, y agregamos los condensadores. Entonces vimos cómo estos condensadores se consideraban cuando estaban en serie paralelo, que eran lo opuesto a la resistencia, esa es una buena forma de recordarlo, y hicimos, no sé, hicimos algunos ejercicios más como conceptuales, ¿sí? En los casos extremos del condensador. Entonces la clase de hoy es solo ejercicio, ¿sí? Algunos se los voy a explicar yo y otros los van a hacer ustedes. Entonces la idea es que aprovechemos al máximo porque esta es la última clase de circuito. Si les quedan con dudas con respecto a algo de circuito, este es el momento para que lo aclaremos, ¿ya? Bueno, siempre hay otras instancias más como privadas de que si envían preguntas y todo, pero ya como clase así, esta es la oportunidad. Entonces, hasta ahora llevamos estos elementos. Después, como les dije en algún minuto, cuando veamos campo magnético se va a sumar un elemento más que es la inductancia. Pero por ahora, resistencias, baterías, condensadores, un interruptor, un cable que es un equipotencial y un nodo. Sí, un punto ahí donde se juntan esos cables equipotenciales. Entonces, el primer ejercicio, que este se lo voy a mostrar como un ejemplo. Aquí lo que tenemos es un capacitor de placas paralelas. Acá en gris son las placas, son placas conductoras, es como un condensador de placas, ¿no? Pero que en vez de llenarse con un solo material dieléctrico, se llenó con esta configuración de materiales dieléctricos, ¿sí? A un pedazo de la mitad, se supone que aquí llega hasta la mitad, está con este capa 1 y después los otros, la mitad, pero a lo largo, digamos, está con capa 2. Y bueno, lo que hay que determinar acá es la capacitancia equivalente. Entonces, esto está diciendo, si nos pide la capacitancia equivalente, que esto es como el equivalente a un circuito de condensadores. Y la idea acá es identificar qué es lo que está en serie y lo que está en paralelo, ¿ya? Entonces, fíjense bien que, me había olvidado sacar esta cosa, cuando tenemos esa conexión de placas, la idea es que la diferencia potencial está entre esas placas grises ahí, las placas conductoras, ¿cierto? Entre esas placas es la que se aplica la diferencia potencial, que puede venir de una fuente o puede venir de una pila, no sé, va a depender de la configuración. Entonces, dame un segundo acá para conectar esto. Ahí. Entonces, ajá. Esto se supone que viene un cable conectado y por abajo sale el cable y bueno, pueden haber otras cosas más conectadas y en algún minuto esto está conectado a una fuente, no sé. Pero lo que hay que entender aquí es que esta diferencia que hay de potencial entre estos extremos, ahora que están estas configuraciones de eléctrico, pasa de otra manera, ¿sí? ¿Cómo es el caso? Miren, fíjense bien. Cuando estoy con este dieléctrico K1, capa 1, la diferencia potencial, el camino, digamos, es este, llego aquí y atravieso completo y llego al punto de acá que está la otra diferencia potencial. ¿Sí? Sea cual sea, puede ser 0 y B, si es que está directamente conectado a una pila. Pero bueno, la diferencia cae completa en ese dieléctrico. Pero en el caso del capa 1 y capa 2, avanzo, cae una diferencia potencial, porque recuerden que carga CB era la regla mnemotécnica, ¿no? Entonces, la capacitancia es la que dependía del capa. Y el voltaje, entonces, de alguna forma depende de este valor de constante dieléctrica, que tiene que ver con el capa. Entonces, el voltaje cae aquí, un valor de voltaje distinto al que cae en esta segunda parte. Entonces, cuando tenemos configuraciones, pueden ser de resistencia o pueden ser de condensadores, lo que sea, ¿qué tipo de estructura es la que se forma cuando tengo una caída de potencial y después, en el siguiente elemento, la segunda caída de potencial? Si yo tengo, por ejemplo, la fuente aquí. Entonces, para que caiga un potencial, si fuera una resistencia, tendría la primera resistencia y después, aquí pensando que va la corriente, cae una caída de potencial, después cae la segunda y después vuelvo a la fuente. ¿Sí? Esa es como la idea, aquí pensando que la fuente es el equivalente a esta diferencia de potencial que hay entre las placas. Entonces, cae una y después cae la otra. Eso significa que
estas dos condensadores aquí, con capa 2 y capa 3, están en serie. Y a su vez, este condensador de la izquierda con este condensador de la derecha, los dos tienen la misma diferencia. Las dos configuraciones acá tienen la misma diferencia de potencial entre ellos. De hecho, creo que hice la animación con el dibujo, así que voy a borrar todo aquí. Déjenme que se vea más bonito. Entonces, vamos a ver si lo hice aquí. ¡Chachán! Ahí está, el circuito. Entonces tenemos el circuito que tiene capa 1, tiene la misma diferencia de potencial. ¿Dónde está esa misma diferencia de potencial aquí en el circuito? Entre este punto y este punto. ¿Sí? Entre este punto de acá, si me voy por arriba, paso por los dos condensadores, y si me voy por abajo, paso por el 1. Lo mismo acá, si tomo este camino acá, paso por 1, y si tomo este camino acá, paso por los dos, pero al final llego a la misma diferencia de potencial. ¿Ya? Esa es la idea, y entendiendo esto uno ya puede simplificar, porque ya sabemos cómo se suman condensadores cuando están en serie o paralelo. Primero, entonces, bueno, y lo otro es entender cómo la capacitancia, porque no la hemos calculado todavía. Entonces, la capacitancia antes la habíamos visto para que, si se acuerdan de cuando vimos capacitores hace tiempo atrás incluso, lo volvimos a recordar en unas clases atrás, pero capacitancia era E0, el área cuando no había nada entre medio de las placas, partido por D. Y ahora que tenemos un dieléctrico entre medio, esto ya no es E0, sino que es E. Y ese E es justamente esta multiplicación de estas dos cosas, el kappa por el epsilon 0. Entonces, para cada uno de estos condensadores, que son los que están en el circuito, entonces este es el valor de su capacitancia. Y entonces para el 1 es eso, para el 2 es eso, y para el 3 es eso. La diferencia acá está en las áreas. Fíjense que la distancia, las áreas son las mismas. Los dos, fíjense que el área que tiene aquí arriba el condensador de capa 1, el área de las placas, aquí esta es el área que le corresponde al capa 1, es el área medios, ¿sí? Entonces este es área medios, aquí está el medios del área. Y la distancia entre las placas es D, entonces ahí está el D. Pero después para el capa 2, el área también es área medios, entonces aquí debería ir un 2 en realidad, el área medios, pero la distancia es D medios. Por eso es que no estaba ahí, porque se elimina. Y lo mismo acá en el 3. ¿Ya? Entonces ahí tengo las capacitancias para los 3. Voy a borrar estas rayitas acá, que son feas. Y con eso sumo de la manera que se suman los paralelos, y sumo de la forma que se suman los en serie. Los que están en serie acá es el inverso, ¿se acuerdan de eso? ¿No? Es como las resistencias en paralelo. Entonces el equivalente acá es 1, en este caso para la capacitancia 2 y para la capacitancia 3. Ese es el equivalente para estas dos que están aquí arriba porque están en serie. Y después cuando obtenga este resultado, esta equivalente que obtengo acá, la sumo con la capacitancia que obtengo del condensador 1. Y esta que está acá, sí, es sumar nomás. Esa es la forma de encontrar en estos circuitos. Aquí podrían cambiar las cosas, ¿qué otras configuraciones pueden aparecer, por ejemplo, pensando en posibles preguntas, futuras preguntas? Una posibilidad, veamos, es que estén las placas mirándolo de perfil y tenga un capa 1 y un capa 2, ¿sí? Y acá está la otra placa. Entonces la pregunta es, ¿cómo están conectados esos condensadores? Es solamente eso. Les pregunto a ustedes, ¿cómo está conectado eso? ¿En serie? En serie, claro, porque cae un potencial y después cae el segundo potencial. Y así pueden haber muchas combinaciones, ¿ok? Pero para que entiendan, lo más importante acá es identificar cómo está la configuración. Pero creo que no es tan complejo, no sé, ustedes me dirán si tienen alguna duda. ¿Ya? Entonces este es un ejemplo de cómo trabajar cuando se mete un dieléctrico entre las placas conductoras. Acá hay un ejemplo que quiero que veamos cuántos somos. 13 ya. Quiero que lo hagamos juntos, todos juntos, ¿sí? Aquí vamos a trabajar todos juntos. Me dijeron que, claro, que podía funcionar, yo no sé qué opinan ustedes, de que cada uno trabaje en un cuaderno y que después lo comentemos. ¿Sí? Porque hacer los grupos igual toma tiempo, entonces para que alcancemos a hacer todo el ejercicio. Pero la idea es la siguiente. El capacitor de este, aquí en celeste, está totalmente cargado. Recuerden lo que aprendimos en la clase anterior, un condensador completamente cargado. Aquí voy a dibujar por este lado, chuc, chuc, chuc,
Si está completamente cargado, ¿a qué equivale? ¿A qué equivale un condensador completamente cargado? A un interruptor abierto, ¿no? Exacto, muy bien, a un interruptor abierto. ¿Y un condensador completamente descargado? A un cable. A un cable. Perfecto. Entonces, cuando ustedes se enfrentan, así como lo hicimos en los últimos problemas de la clase anterior, a un caso donde el condensador ya saben que está en uno de esos dos estados, lo que hacen en el circuito es reemplazarlo por ese elemento. ¿Ok? Y ahí ven cómo evoluciona entonces qué es lo que está pasando en el sistema. Así que vamos a hacer esa prueba, a ver cómo nos resulta. Trabajen cada uno. Esto no, yo les voy haciendo algunos comentarios mientras ustedes trabajan ahí en sus cuadernos, páginas, no sé lo que tengan por ahí donde puedan hacer algo. Y vamos a dar 5 minutos. 5 minutos, esto es poquísimo. ¿Eh? Les voy a anotar aquí las formas, así que comiencen a trabajar. Les preguntan las corrientes por cada uno de los elementos. No, les voy a dar 8 minutos ya. Carga del capacitor y la diferencia entre dos puntos, que son el A y el F, acá abajo. Entonces, vamos por las corrientes. Eso significaría Kirchhoff, ¿no? ¿Sí? Entonces, piensen, acá están las fuentes, acá está la fuente. Ustedes pueden partir este circuito Kirchhoff de alguna forma, pero recuerden, lo primordial es que partan simplificando, considerando que el condensador ya está cargado. Así que sustituyen lo que tengan que sustituir aquí en esta parte para poder hacer el sistema. ¿Ya? Entonces, comiencen a trabajar. Les voy a pedir a los que puedan, por favor, que prendan sus cámaras si es que tienen la opción de hacerlo, para yo ir mirándolos mientras tanto. Vamos a hacer vamos a ver cómo resulta esto. Quienes puedan, quienes se hayan peinado, o tal vez no se peinaron tanto. Una manito de gato. Ah, qué bien. Unos últimos retoques, dice Julio. Hola, Valentina. Ah, creció el pelo a la pandemia, Julio. Ya, ya, déjenme sacar aquí esto para que ustedes puedan ver. Voy a borrar todo esto. No, no voy a borrar todo porque a ustedes les puede servir eso de la... no, en realidad no les voy a borrar nada. ¿Por qué les voy a borrar las indicaciones? Sí. Ya, entonces recuerden, para resolver por Kirchhoff, bueno, primero lo que les dije, reemplacen el condensador por lo que corresponda. Y después, imaginen cómo van las corrientes. Definan una corriente saliendo de una fuente. Aquí tienen dos fuentes. Bueno, una de las dos le conviene más dibujar que la corriente está saliendo de ella, por alguna razón en particular. Depende cómo reemplazaron ahí el condensador. Y si hay un nodo, se separa en dos, entonces, bueno, o no, no sé, tal vez ahí tienen que ver ustedes si se separa o no. Les doy un ratito ahí para pensarlo. Están corriendo los minutos, traten de darle una vuelta. Si esta es una buena prueba para ver en qué estamos fallando. O sea, la idea es que no nos quedemos ahí como petrificados sin saber qué hacer nada. O sea, partamos por algo. Y llegar a un punto que tal vez no sé, hasta aquí nomás llego porque no sé cómo seguir. Estoy confundida. Pero partan Kirchhoff.
Ya, estamos, ya. Quiero que me cuenten cómo lo han hecho, porque para que no perdamos mucho tiempo, yo creo que ya al menos tienen una idea de los caminos a seguir. Entonces les voy a empezar a preguntar. A ver, veamos. Don Luis Navarro, cuénteme, Ah, ¿cómo partió? empecé desde A y la verdad yo no sé qué hacer con ese condensador ahí, entonces ahí me quedé pegado. Ya, ok. Entonces, ya, pero ¿sustituiste el condensador? A ver, cuénteme qué es lo que hay que hacer con el condensador. Alguien que sople aquí. Estamos en una interrogación oral, ayudemos a Luis, más con nota, pero ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, alguien que ya lo sepa. Como está completamente cargado, habría que cambiarlo por un interruptor abierto. Por un interruptor abierto. Entonces, aquí no sé si esta cosa tiene ese formato como de... Déjame revisar. ¿Se puede pegar un cuadro blanco en esto? ¿No? O solamente... Ah, sí se puede. Entonces, ya, pero le cambio el color blanco. Ya, entonces lo que hace uno es sustituir, ¿sí? Entonces ese condensador está cargado y entonces simplemente tal cual como está aquí en el dibujo, uno lo sustituye por un interruptor abierto, ¿ok? Así directamente. Obviamente que en el certamen tú ya tienes el dibujo, entonces vuelves a dibujar el circuito, pero ahora con esa parte donde está el interruptor, como decía ayer, el interruptor abierto. Si el condensador estaba completamente descargado, tú sustituyes el condensador como una línea, con un cable, y es como que no estuviese ahí. Obviamente que eso es en un momento preciso, justo ahí cuando está completamente cargado, y podría empezar a descargarse, no sé, pero hay un momento en que está completamente cargado, y hay otro en que está completamente descargado. Y ahí Ah, es sí, sí, cuando, sí, sí sabía por qué se reemplazaba, que había un interruptor abierto ahí, ah, pero lo que no sabía era qué hacía el interruptor abierto, eso. bueno, un interruptor abierto, porque lo que necesitamos para que circule corriente es que tengamos un circuito cerrado. Eso es lo primordial, ¿sí? Si no, no circula, no hay corriente circulando. Entonces, lo que uno observa acá, y ahí le voy a preguntar, a ver, cuéntame, Tamara, ¿qué es lo que está pasando ahí, aprovechando la pregunta de Luis, en esta parte, esta rama de aquí abajo, donde está el circuito abierto? Ujú. ¿Qué está pasando? Eh, en esa parte, por convención, no fluiría corriente, así Ajá, que no habría como corriente fluyendo en la resistencia de 6 ohm. Así perfecto, que yo simplifiqué el circuito como utilizando solamente la red de arriba, claro. porque en la de abajo no fluye corriente, así que no influye nada. Exactamente. Entonces, toda esa rama de abajo, muy bien, esa rama de abajo se va y al final, como dice Tamara, el circuito en realidad se reduce a esto. Y ahí se ve mucho más amigable, ¿no, Luis? Si quiero Sí, sí, pasar, sí, 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 ahí es ya, mucho entonces más sencillo. si quiero calcular la corriente que pasa por esa resistencia, ¿cómo la calculo? Ahora que es este el circuito. Empezaría de la fuente, voy ¿Ya? para B, ahí después sube, sería menos la corriente por la resistencia, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y cuál es la corriente? Eh, Porque en este circuito no sé si vale la pena así tan chiquito hacer Kirchhoff. O sea, al final igual es como que uno lo está haciendo, pero es muy directo porque tiene las dos resistencias. ¿De qué forma conectadas? ¿Cómo? ¿En serio paralelo? ¿Cómo están esas resistencias? ¿Tan en serio? En serie. En serie, ¿no? Entonces, si están las dos en serie, ¿cuál es la resistencia equivalente? Se sumaban, creo. Sí, sí, se Exacto, sumaban, se sumaban. se sumaban. Entonces, ahí tú puedes sacar, con la resistencia equivalente, puedes sacar la corriente que circula en todo el sistema. Como corriente igual, ahí me quedo como, dejé el lápiz de acá de lado. Corriente igual voltaje partido por, en este caso, para este circuito, la resistencia equivalente. ¿Sí? Entonces, cuando quieres saber lo que cae, lo que va, la corriente que va aquí, es la corriente, esta corriente. Esa es la corriente que va en el circuito. ¿Sí? Ahora, en el circuito completo, ¿sí? Piensa que este voltaje es el voltaje aquí de la fuente B.
Ya, entonces, habiendo dicho eso, veo a Valentina que la veo que está haciendo cálculos. Entonces, la primera pregunta nos dice, las corrientes que pasan por cada uno de los elementos del circuito. Bueno, se entiende que no por las fuentes, pero por las resistencias. Entonces, ¿cuánta corriente pasa por la resistencia de 6 ohms? No pasa, ¿no? Porque está abierto. Muy bien, no pasa, está abierto, corriente cero. Ya. Por la resistencia de 5 ohms. Eh, sería y por R, ¿o no? O sea, según la fórmula. A ver, la idea, fíjate, lo que estamos diciendo que este circuito pasó a ser esto ahora. ¿Sí? Tengo dos resistencias y el voltaje. Y esta corriente que está acá es la corriente que pasa por toda esta malla que está acá arriba. Entonces, por las dos resistencias pasa la misma corriente. Lo que cambia, dependiendo del valor de la resistencia, es lo que cae de voltaje. ¿Sí? Eso es lo que cambia. Pero la corriente es la misma, la que pasa por esta rama completa. Entonces, mira acá la fórmula. Entonces, ¿cuál es la corriente que pasa? La corriente, el voltaje dividido. Ah, entonces 8 quintos. ¿No? ¿Cuál es la resistencia equivalente? Tenemos dos 8. resistencias. Ajá, ya. Sí. Ya, y entonces, ¿cuál es la corriente? 1. 1 ampere. Fíjense en las unidades, voltaje está en volt y resistencia en ohm. Así que por eso es ampere. Así que perfecto, Valentina, la corriente es 1 ampere. ¿Ya? Entonces, esta cosa no se me... Ah, chica, siempre me pasa esa cosa. Ahí, ya. Y después les preguntan, esa es la primera parte. ¿Sí? Ahí ya tenemos una idea entonces de las corrientes. Borro aquí los dibujos. Después le dice la carga del capacitor. Esto está interesante, la carga del capacitor. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo poder responder a esa pregunta? No el cálculo ni nada, sino más o menos por qué camino tomar. Porque lo más difícil de resolver un problema en general es ese, tener claro el camino que puedo seguir para encontrar la respuesta que me piden. Por eso les pregunto, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Alguna idea vaga? No importa que sea muy vaga, de cómo puedo... Ah, déjenme borrar aquí me quedó, porque acuérdense que está abierto. Ahí. Entonces, ¿cómo puedo, a pesar de que, bueno, ahora ya no está porque está abierto el circuito, pero aún así me están pidiendo la carga? Entonces, ¿cómo puedo calcularla? ¿Alguna idea? La carga se ve. Ah, esa es la fórmula, ¿no? Ya, viendo como un punto así, general de partida, la carga se ve. Pero, Joaquín, dale. No estoy seguro si se puede hacer esto, pero no se podría como sacar la diferencia de voltaje entre las dos filas y que ¿Ya? considerar eso como el voltaje del capacitor. ¿Ya? ¿Y por qué crees Eh, que no se podría, Joaquín? ¿Qué es lo que no o sea, es te que hace decirlo así fehacientemente que puede ser eso? ¿Por qué te me causa como duda? enredo que ¿Qué? estén como al revés las filas. Uno con, o sea, el lado Ah, positivo conectado con el negativo del otro. ya, ok, entiendo. Ah, cómo se suman, dices tú, estas dos. Ya, entonces miren, lo que tenemos es algo muy curioso acá. Y claro, es súper bueno el comentario que hizo Joaquín, porque abajo tenemos este circuito que no está cerrado. ¿Sí? Solamente voy a analizar el de abajo. ¿Ah? No estoy colocando la rama de arriba. Ahí, chup, chup, chup. El capacitor ya sabemos que es como un... No, me dio por volver a colocarlo así. Esto quería sacarlo para que estuviese abierto. Entonces, ahí, ya. No está circulando corriente. ¿Qué significa que no circula corriente? ¿Cuánto, les pregunto yo, cuál es el voltaje que cae en esta resistencia, la de 6 ohms? ¿Cuánto voltaje cae en esta resistencia de 6 ohms? Así como está este circuito dibujado. 0, ¿no? 0, porque no hay corriente.
¿Sí? Recuerden que o sea, bueno, si quieren ya como irse a la fórmula, pero en realidad es la lógica, ¿no? No hay corriente circulando, no hay caída de voltaje. Pero es I por R, ¿sí? Esa es la forma de encontrar el voltaje. Si la corriente es cero, el voltaje es cero, no cae voltaje en esta resistencia que está acá. Entonces no cae nada de voltaje. Lo único que tiene voltaje, porque en realidad, independiente de que esté cerrado o no el circuito, de que haya corriente o no circulando en esta rama, las fuentes, esas pilas que están conectadas ahí, ellas proveen por su forma de generar el voltaje, ellas siguen proveyendo de diferencia de potencial, ¿sí? La diferencia de potencial de esta fuente de arriba entre estos dos puntos, 8 volts. Pero yo me muevo a este punto de acá, por ejemplo, y le puedo poner, de hecho se llama E, el punto acá. Este punto acá, 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 todos estos puntos son equivalentes, no hay nada entre medio. Así que esto está acá, de acá, de acá, de acá, son todos equivalentes y llego al punto B. Cualquiera de estos puntos tiene el mismo valor de potencial. Y la diferencia de potencial entre B y E, ¿cuánto es? 0. ¿Cuánto ¿No? es? What? No, porque acá tengo un potencial y acá tengo, la fuente provee un potencial, que es 8 volts, ¿sí? Entonces, si estoy al lado izquierdo de la fuente, si lo considero de esta manera, digamos, podría decir que tengo 8 volts con respecto a este otro lado que podría ser que esté considerándolo con 0, pero lo importante es la diferencia. La diferencia es lo que da la pila. ¿Sí? La pila es como si yo tuviera esto nomás. Y yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia? Y el voltaje es B. ¿Cuál es la diferencia entre 8. este lado y 8 este voltios. lado? 8. Sí. Entre B y E es 8. 8 volts. Entre este punto de acá, que es A, y este punto de acá que nos sale en el dibujo, le voy a poner X. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre A y X? 3. 3, perfecto, 3 volts, ¿cierto? Ahora, fíjense que el punto A con el punto B son equivalentes. No hay nada aquí entre medio. Si no hay nada aquí entre medio, significa que el punto A y el punto B están al mismo potencial. ¿Sí? Yo podría, si quisiera ser mañoso en el dibujo, podría unir los dos puntos y hacer una cosa media curva, no sé, siempre yo hago estas simplificaciones, pero es que es para contarles que en realidad esos dos puntos son equivalentes. Aquí está el circuito abierto y aquí, ya, y la voy a poner recta ahí la resistencia nomás para que se parezca por ese lado. Entonces el punto A y el punto B son como la misma cosa, son la misma cosa aquí, estos dos puntos, no hay nada entre medio, así que tienen la misma diferencia potencial. Y entonces, ahora que los veo, que se ve así esto, fíjense que en realidad, claro, yo tengo esas dos cosas conectadas de esa manera, y lo que me está faltando a mí, la diferencia de potencial entre otros dos puntos, que no son ninguno de los que acabo de preguntarles, sino que es el punto X y el punto F. Eso es lo que me están preguntando ahora, esta diferencia entre X y F. ¿Sí? Entonces, entre X y F, la pregunta es ¿cuánto cae? Y para esto podemos hacerlo si alguien no quiere complicarse la vida, porque puede ser como dice Joaquín había sido, ¿no? Que decía que las fuentes están como al revés, no sé, profe, cómo sumarlas, restarlas, qué hago con ellas. Entonces usamos Kirchhoff, nos vamos directamente a Kirchhoff, y entonces definimos el loop. El loop en una dirección cualquiera, arbitraria, recuerden que es arbitrario. Defino las corrientes estas internas que yo les dije de más a menos siempre iban, este es el lado el más y este el menos, que son imaginarias, pero nos sirven para considerar los signos, más y menos. No hay corriente circulando, así que no dibujo corrientes acá, porque no hay corriente. Está abierto ese lado del circuito, ¿cierto? Ahora, podría estar circulando aquí corriente, o sea, de hecho lo está, acá arriba, ¿sí? Hay corriente circulando. Pero no importa mucho entre el punto B y E porque no hay nada más. Si hubiera una resistencia, ahí yo tendría que considerarla. Pero no existe esa resistencia, solamente está la fuente. Entonces, yo paso esto a, déjenme borrar, para despejar aquí este espacio. Ahí. Entonces veo cómo me dice Kirchhoff. Voy a partir de B, ya voy a poner ahí un punto. Voy con B. No hay corriente, así que voy a partir la dirección del loop. Vengo para acá abajo, llego acá. Entonces mi loop va para la derecha y mi corriente imaginaria va a la izquierda. ¿Cómo la considero? Esa caída de potencial por Kirchhoff, positiva o negativa. ¿Se acuerdan?
¿Positiva o negativa? Cuando el loop tiene la dirección Positiva. contraria. Positiva. Positivo. Entonces, 3 volts. Los considero todos. Sigo avanzando. Bueno, aquí no importa que esté abierto, ¿sí? Porque yo estoy recorriéndolo como el loop me dice el circuito. Llego a la resistencia y no hay corriente. Así que ya dijimos, si no hay corriente, si esto es 0, el voltaje es 0, así que no cuento nada ahí. Y sigo el camino, llego a E y llego a esta otra fuente. Y fíjense, el loop tiene una dirección y esa corriente interna otra. Entonces, ¿cómo se considera? ¿Se suma o se resta? Si tienen direcciones contrarias, ¿se suma o se resta? Se suma. Se suma, más 8 volts. Y ese es el voltaje que hay entre los puntos que estoy midiendo, ¿sí? Esto no es igual a 0 en todo caso. ¿Por qué? Porque en realidad el circuito aquí no se cierra. Yo estoy dando la vuelta por este lado. En realidad tal vez debía haber partido por un lado del interruptor y haberme dado la vuelta y haber llegado al otro lado del interruptor. Eso habría sido tal vez lo más correcto. Pero, ¿me entienden? La idea acá es que tengo la fuente, tengo la resistencia, tengo esta cosa abierta acá, y tengo la otra fuente acá, y entonces si yo parto acá midiendo como yo lo defino, no, para el otro lado, por acá, si parto acá y doy la vuelta en el loop, sumo esto mismo que acabo de encontrar acá y llego a este otro punto de acá. O sea, de A a B. Me doy la vuelta completa, llego a B. Y ese es mi voltaje entre esos dos puntos, entre el A y el B. Esa es la diferencia de potencial que hay entonces en esta parte del circuito que ya no es el condensador, sino que es el circuito abierto. Ahí. Y ahí entonces tengo el voltaje. Se fijan, por Kirchhoff me di cuenta que los tengo que sumar las fuentes, a pesar de que como se ven conectadas aquí, tienen direcciones como opuestas, ¿no? Pareciera que están al revés. Y uno podría decir, se restan. No, pero en este caso se suman. Y eso lo da por la forma en que estoy recorriendo. Entonces ahí tengo el potencial. Y lo que me están pidiendo no es el potencial, sino la carga. Pero la carga yo la determino con esta fórmula, la mnemotécnica, la carga CB. Entonces, CB es la condensador, la capacitancia, y el voltaje es el que acabamos de encontrar. Y ahora que ya encontramos esto, yo les pregunto la tercera, y ustedes me dicen en forma, tal vez no sé si tan directa, pero veámoslo, considerando todo lo que acabamos de conversar. Entonces dice, la diferencia de potencial entre los puntos A y F, ¿sí? Entre A y F. Entonces, ¿cuál es la diferencia de potencial entre A y F? ¿Alguna teoría? 8, ¿no? 8. ¿Quién Mm. dijo 8? ¿Quién dijo Luis? Luis, 8. Claro, porque el punto A es equivalente al B. Ya les dijimos, aquí no hay nada, ¿cierto? Entonces, estos dos puntos son iguales. Ahora, el punto F es equivalente al punto E. Pero ¿cómo, profe? Si aquí hay una resistencia. Sí, hay una resistencia, pero cuando no está circulando una corriente por esa resistencia, como en este caso, donde está el circuito abierto, ese es un cable nomás. ¿Sí? La cosa de que sea o no una resistencia se la da el hecho de que la caída de potencial se la da cuando hay una corriente circulando, pero si no hay caída, y si no hay caída de potencial, si esto es 0, es como un cable. Entonces esto en realidad, para efectos prácticos, es como si fuera un cable cuando este circuito está abierto. Siempre lo pudimos haber dibujado de esa manera, el circuito, cuando estaba abierto. Aquí un cable, aquí otro cable, aquí la fuente, y aquí el circuito abierto. Porque no había caída de potencial en la resistencia, entonces queda como si fuera un cable. Y claro, como esto no hay caída de potencial, el punto E y el punto F son equivalentes. Entonces, si son equivalentes, la diferencia de potencial entre A y F es la misma que hay entre B y E. Y entre B y E está conectada la fuente de 8. Así que ahí se ve directamente que esa es la caída de potencial. ¿Ya? Este es un ejercicio que no sé si tienen alguna duda, pero la idea acá es sí. Claro, eso es importante, Tomás, que lo diga el enunciado, que está cargado o no el capacitor, ¿sí? Aquí en este caso se fijan que el enunciado lo dice. Eso es muy importante para saber cómo resolver el problema, porque les podrían haber dicho el capacitor está completamente descargado y comienza a cargarse, o cosas de ese estilo. Pero en este caso el enunciado lo dice. Entonces esas cosas tienen que ustedes fijarse, leerlas cuando trabajen en circuitos con condensadores, buscar dónde está esa información,
para estar seguros cómo resolver el ejercicio. Ya aquí en este caso, al multiplicar, se fijan, por ejemplo, la corriente ya la vimos que era 1, la carga es B por C, donde fíjense que la capacitancia es 6, así que el voltaje es 11, que es la suma de 8 y 3, 11, como lo habíamos dicho, y la diferencia potencial entre A y F, les dije yo, es la misma que entre B y E, que son 8 volts. ¿Ya? Así que ya, entonces, cuando está lleno, me preguntan por qué se considera el capacitor como que está un circuito abierto, ¿sí? Y eso tiene que ver con que si está cargado, completamente cargado, es porque, recuerden una animación que vimos incluso, de que la carga, cuando esto está conectado a una fuente, la carga entonces, este es más y este es menos, la carga se toma de un lado para acá, para acá, para acá, y la fuente lo que hace es hacer que se acumule acá. Entonces queda carga positiva, por ejemplo. Se va acumulando la carga positiva y a este lado queda un desbalance negativo. Y así después viene otra carga positiva que se viene moviendo, pero se encuentra acá con cargas positivas. Entonces cada vez le cuesta más, hay una repulsión. Cada vez a las cargas positivas que vengan a acumularse acá a esta placa les va a costar más y más llegar a esa placa, acumularse. Entonces esto se va a saturar, el proceso de carga se satura. Y cuando se satura, entonces ya no puede moverse la carga en el circuito, en esa línea donde está el condensador. Y eso hace que efectivamente no pueda circular más carga en esa línea donde está el condensador, y por eso es que esto pasa a ser un circuito abierto. ¿Sí? Eso es cuando está completamente cargado. Y cuando está descargado, bueno, la carga se ve, es eso, pues la carga se ve es porque si la carga es 0, el voltaje es 0. Entonces ahí está la relación de que porque es como si fuera un equipotencial. Ya, entonces, este es un ejemplo que también lo voy a hacer, este lo voy a hacer yo completamente, no, lo voy a mostrar cómo se resuelve, y después el siguiente lo van a hacer ustedes, ¿ya? Ustedes van a trabajar en forma grupal para resolver este ejercicio. Déjenme ver cómo estamos del tiempo, porque no quiero, no sé, ya, estamos perfectos. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Miren, este es como medio rebuscado, ¿eh? Pero igual es entretenido porque los pone a prueba un poco la idea de la carga del condensador y todo. Acá el circuito está dado por esta configuración de condensador y resistencia, ¿sí? Hay una bala que se dispara y se corta. La idea de este dispositivo es medir la velocidad de la bala, ¿sí? Entonces se corta en el punto A, cuando viene esta bala, y después de un cierto tiempo, llega hasta B, ¿sí? La bala, corta ahí en B. Entonces lo que uno hace es, fíjense acá, claro, fijarse cuál es el voltaje que uno mide en el condensador cuando se corta en B. Y eso les permite entonces medir el tiempo que se demora, la velocidad, bueno, todas las cosas asociadas a la cinemática de la bala. Entonces, la idea acá, fíjense, como dice el enunciado, es que corta acá y después el condensador cuando llega a B tiene una carga B0 cuartos. Ese es un dato del problema. Y usted me dirá, pero a ver, no entiendo mucho, ¿qué pasó? ¿Por qué B0 cuarto? Bueno, es un dato, de partida es nomás así un dato, pero claro, si no se cortara, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, de hecho, eso es lo primero que vamos a hacer. Acá se considera que el condensador inicialmente, de acuerdo a la pregunta que ustedes me hicieron, fíjense que dice que el condensador está cargado. Así que partimos con la premisa de que el condensador está cargado. Entonces, cuando se corta en A, queda abierto el circuito por este lado de la rama donde está la fuente, pero queda conectada esta resistencia de la derecha, que a todo esto no tiene acá déjenme buscar, no le puse esta resistencia R, ¿sí? Entonces, si se corta acá, es como que se abre el circuito, y al final todo el circuito que queda es este que está acá, ¿sí? ¿Se entiende? Esa es la idea. Entonces se corta, y esto comienza a descargarse, el condensador. Acá esta placa era más, esta placa es menos, esta placa es menos, y entonces cuando se cortó ahí, como ya no circula nada por esta rama, entonces todo comienza a descargarse a través de esta resistencia, ¿sí? Y comienza a descargarse. Esa es la idea de lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces comienza a descargarse, pero cuando corta en B, cuando llega acá, después de ese tiempo que transcurre, lo que se descargó esto hace que el voltaje que hay en el condensador sea B0 cuartos. Ese es el dato, ¿ya?
pareciera que son cosas como medias distintas, nada que ver el tiempo, no sé, pero que piensen que la carga y descarga del condensador tiene que ver el tiempo, así que por ahí es donde vamos a ver la expresión. Y la primera pregunta dice, determina la diferencia de potencial en el condensador antes de que la bala corte en A. O sea, es como inicialmente, cuando les dicen como parte del problema, que el condensador está completamente cargado. Entonces, antes, así como sin mirar que está la bala ahí, ¿cuál es la carga del condensador? Y bueno, ¿cómo hacemos eso? Tenemos que saber a qué valor llega la carga. La idea es la siguiente. ¿Qué pasa cuando el condensador está completamente cargado? Les pregunto de nuevo. Y ahora sí espero que me respondan más personas, por favor. A ver, voy a preguntar. Un interruptor abierto. Ah, ya, perfecto, Luis. Muy bien. Entonces, claro, cuando está cargado inicialmente lo que voy a hacer va a ser reducir esto a como si fuera la línea y está abierto, ¿sí? A eso lo voy a cambiar. Pero también voy a hacer algo que me gusta hacer a mí, esto es personal, yo se los digo por recomendación. Pero siempre me gusta modificar la forma en que están dibujados los circuitos. Normalmente a las pruebas les va a salir así el circuito, pero yo prefiero cambiar la manera en que están dibujadas para entender mejor cómo están conectadas las cosas. Entonces, cuando yo veo esto que está así, de esta manera, yo lo cambio siempre a esto. Ahí, ahí, ahí y ahí. Ay, qué feo. Ahí. Entonces está la resistencia. El condensador ahora es una cuestión abierta porque está cargado. ¿Lo ven? ¿Ven que es lo mismo? ¿Les queda claro que es la misma idea? O sea, este punto de acá, que le puedo llamar F, no sé, es este punto que está acá, F, que es donde viene la corriente y se separa en dos partes, donde viene la corriente y se separa en dos caminos, hacia allá y hacia acá. Y este punto de aquí abajo es donde se vuelven a juntar las corrientes, que es lo mismo que sucede acá. Se junta la corriente de acá a acá y vuelve a tomar el camino original. Pero para mí al menos lo visualizo más fácil qué es lo que está conectado en serie y qué es lo que está conectado en paralelo cuando cambio la forma, la distribución de circuitos. ¿Se entiende la idea o no? De por qué tiene esta forma de que están así en paralelo estas dos cosas. ¿Se entiende, chicos? Y por eso es que... ¿Sí? Ya. Entonces, ahora que está dibujado así como está acá, ¿cuál es la pregunta 1? Dice, determina la diferencia de potencial en el condensador. Entonces, yo le había puesto F, no, a ver, FG. Le voy a poner acá G a este punto. G. Ya, entonces, ¿cuál es la diferencia de potencial? Aquí en este circuito simplificado. ¿Cómo lo calculo? Dígame usted. Espérenme, voy a cerrar la puerta. Ya, entonces, ¿cómo lo calculamos? Esa diferencia de potencial. Bueno, la diferencia de potencial es esta que está acá, pues, entre otro color, ya, azul. La diferencia de potencial es entre este punto y este punto, ¿cierto? Esa es la diferencia de potencial en el condensador. Por mucho que ahora se vea como un circuito abierto, como un interruptor abierto, sigue estando ahí el condensador, ¿sí? Entonces, si me pide la diferencia de potencial del condensador, es esa diferencia. Pero si se fijan, aquí no hay nada entre este punto azul de aquí y este punto que es el F. No hay nada, no hay ni una cosa conectada. Entonces, son equivalentes esos dos puntos. Y por abajo, cualquiera de estos puntos que tome son equivalentes al G. Entonces, la diferencia potencial en el condensador es la diferencia potencial entre F y G. Idea 1. ¿Les queda claro eso? Y después, por consiguiente, entonces, la diferencia potencial entre F y G, ¿cómo la puedo sacar? Mirando la resistencia, lo que cae en la resistencia. Porque en el fondo la diferencia potencial, ¿qué significa cuando alguien tiene conectado a estos dos elementos en paralelo? Que la diferencia de potencial, si yo tomo el camino de por acá o el camino de por acá, es la misma. Porque esos dos caminos están unidos por un punto inicial y un punto final, que es el F y el G en este caso. Entonces lo que tengo que calcular es cuánto cae de potencial en la resistencia R, en esta resistencia que está acá. Y bueno, ahora que se abrió el circuito que quedó abierto, en realidad esto pasa a ser lo mismo que antes. O sea, hay una fuente, está la resistencia ahí, y como esa otra rama ya no está, porque en realidad está abierta, al final todo esto de aquí de la derecha pasa a ser una sola resistencia.
y doy la vuelta completa. ¿Sí? Entonces cuando calcule esta diferencia, que es esta de aquí, entre este punto, tengo la diferencia de potencial en el condensador. Como calculo la diferencia potencial, entonces tengo que la corriente, ahí sí necesito calcular la corriente. La corriente es el voltaje, que en este caso es V0, partido por la resistencia equivalente. Y como son dos resistencias que están en serie, 2R. Entonces, la pregunta es cuánto cae en una resistencia que es R, que es la que necesito para determinar esta diferencia potencial entre estos puntos FG. Entonces, es diferencia potencial es igual a la corriente, que esta que ya la determiné, V0, 2R, por la resistencia que esté ahí, que es R. Se van las R y me queda V0 medios. Eso es lo que cabe de potencial en esta resistencia, y por tanto esa es la diferencia de potencial en esta línea, que es donde está el condensador. Entonces la respuesta aquí es V0 medios. Y después les dicen, determine la velocidad de la bala. Entonces, ¿cómo determinamos la velocidad de la bala? Necesitamos el tiempo. Eso es lo que podemos obtener de una expresión de, y aquí déjenme borrar todos los dibujos. El tiempo es el que me permite, y si yo tengo la distancia, que de hecho es un dato, fíjense abajo de distancia, se la dan, que recorre esa bala. Entonces necesito, y acá está la expresión para una descarga del condensador. La expresión de descarga es esa que está acá. ¿Sí? El parte de un voltaje inicial, este no es el mismo V0 que está ahí, sino que es el voltaje como inicial. La exponencial menos T partido por RC. Entonces nuestro circuito de descarga es el circuito este de acá y la resistencia. Esa es ¿sí? Nuestro circuito de descarga, porque el resto ya no está, pues está cortado. Piense que se cortó aquí esto, ya no está. Chup, chup. Pues solamente nos queda esto. Y nos dicen que cuando eso pasó, que se cortó esto, el voltaje en el potencial en el condensador es V0 cuartos, eso venía en el enunciado. Y entonces, ese es el voltaje inicial, ese es el voltaje con el que se parte acá en la descarga del condensador. Ese es el VI que salía aquí, el voltaje inicial. Ese es el que parte, que es un dato. Y lo que nos queda es el RC. Bueno, la capacitancia la conocemos, bueno, es un dato C nomás. Y la resistencia también la conocemos, que es la resistencia que está conectada. Entonces, el voltaje final, nos queda, la única incógnita que nos queda es el tiempo. ¿Sí? Entonces, inicialmente, claro, el voltaje en el tiempo, cuando llega desde A hasta B, porque eso es lo que dan, los voltajes como cambian entre A y B. Entonces lo que yo tengo es que el voltaje final, fíjense que porque este es voltaje en el tiempo, ¿sí? Esta expresión que está escrita arriba, E menos T sobre RC, es voltaje en el tiempo. Entonces lo que yo tengo es que inicialmente yo tenía un voltaje que no sé por qué razón acá está escrito, está medio raro eso. Era V0 medios. V0 medios es lo inicial que yo tenía, antes de que se cortara el cable. Y después, cuando llega al otro lado, tengo V0 cuartos. ¿Sí? Aquí hay un problema ahí con ese número, así que no lo miren. Y la exponencial, entonces, me queda con el tiempo, y el R es el R, y el C, bueno, cuál sea el valor de C. Entonces, yo puedo despejar acá, porque estos V0 se van, va a quedar un número, y va a quedar un logaritmo. Que en este caso va a ser 2, no 4, como decía ahí. Parece que ahí se saltaron algo. Entonces, el logaritmo de 2. Eso es lo que me va a dar el tiempo, ¿sí? Lo V no serían al revés. O sea, tendría que igualar a V0 cuarto. ¿O estoy confundido? El voltaje en el tiempo. ¿La inicial no sería medios? Sí, perdón. Sí, el inicial es medios, toda la razón, porque va disminuyendo. Sí, yo lo escribí al revés. Sí, déjame borrar acá. 4 y 2, claro. Inicialmente, cuando parte el condensador, el voltaje inicial es V0 medios, y cuando está descargándose después del tiempo, cuando llega acá a cortar el cable en B, tenía V0 cuartos. Entonces ahí queda, bueno, por eso es que queda con un menos, ¿sí? Porque queda en realidad un medio.
y ahí aparece el menos del logaritmo porque no molesta con el menos del tiempo para que el tiempo quede positivo. De todas maneras, igual queda un logaritmo de 2. Y ese es el valor, aquí no dicen los números de la resistencia ni la capacitancia, pero ese es el valor del tiempo. Esto si lo reemplazan deberían darle en segundos. Y ahí les va a decir, bueno, si les piden después la velocidad, es la clásica expresión, velocidad inicial más... O sea, ¿qué es lo que piden acá? La distancia. No. La velocidad. Bueno, distancia partida por tiempo. Una velocidad promedio, ¿sí? Si es una velocidad promedio, entonces distancia que la daban como dato y ese tiempo que acaban de encontrar. ¿Ya? Entonces, estas son las expresiones que tienen que conocer cuando lo que estamos evaluando es la evolución de la carga o del voltaje o de lo que sea en el tiempo cuando es carga o descarga de condensador. En este caso era descarga. Por eso es que la expresión es limpia la de voltaje y la exponencial negativa. Pero cuando es carga es 1 menos la exponencial. Esa es la única diferencia. Entonces en voltaje o en la carga es 1 menos, siempre con un V0 que es la amplitud. Ese V0 de, bueno, si lo vemos como una especie de... ya, entonces, déjenme borrar todo acá. Ya, y este es el problema colaborativo que quiero que ustedes empiecen a trabajar. Entonces, se tienen estas resistencias conectadas de esa forma. Recuerden que pueden hacer esta simplificación que yo les dije o cambiar como las distribuciones de los elementos. El condensador, todo es genérico. Aquí tiene C, R y D0. Y parte cuando el condensador está completamente cargado. ¿Ok? El interruptor se conecta hasta que esté completamente cargado. Y en el tiempo 0 se abre, como está aquí en la foto. O sea, aquí se abrió, pero el condensador estaba cargado completamente. Entonces, la pregunta es, a partir de ese momento que empieza a descargarse el condensador, ¿cuál es la ecuación? No hay que resolver nada, así es como reemplazar en la ecuación de descarga. Recuerden, la expresión de descarga es la que estaba en la slide anterior. El voltaje, sí, el voltaje V0, la exponencial menos T, R partido por C. Entonces, ¿qué es lo que va aquí en el voltaje 0? Inicial, ya, porque no sea la misma letra que hay. Inicial, ¿qué es lo que va en el R y qué es lo que va, bueno, en el C? Esa es la pregunta, escribir esta ecuación. Entonces, en el fondo es calcular el voltaje inicial y cuál es la resistencia que va y por qué esa resistencia en realidad es la resistencia equivalente que está en el sistema. Ya, entonces vamos a hacer los grupos, quedamos menos, se fueron varios, así que vamos a... Uy, y se fueron más todavía. Vamos a iniciar los grupos y voy a ver dónde coloco a quienes... Tal vez hacemos 2 grupos nomás, probablemente sea lo mejor. Entonces, Profe, yo sí, tengo que irme ahora porque tengo otra clase. pero Así ¿cómo que era, que las 6:10. Pero hasta las 6:20 la clase. La clase siguiente es a las 6:30. Sí, pero creo que ahora termina la hora. No sé, ¿verdad? No No, no, sé. no, no. Esta clase dura hasta las 6:20 y la siguiente, si es en la Santa María, es a las 6:30. Tipo, Sí, pues, y todavía no son las 6:20, pues. No sé, no te cacho porque tú tenés que, o bueno, si tenés que ir por otra cosa está bien, pero... Ya, entonces, grupo 1. A ver. Ya, entonces vamos a entrar. Alguien quedó aquí fuera, no sé qué pasó. Vamos a ver. Ahí va. Recording. Otro profe. Recording. Profe, ¿puede compartir el problema para sacarle pantallazo, porfa? Que ninguno le sacó, parece. No, Se nos olvidó sacarle. ahí. Eso. Ya, aquí tengo el pantallazo. Ya, entonces consideren que el condensador está descargado, perdón, cargado, y vean cómo es el circuito que queda. Y que, porque claro, ese les va a permitir obtener el voltaje inicial. Cuando hacemos esta cosa de reemplazar el condensador por una línea cuando está descargado o por un interruptor abierto cuando está cargado, lo que hacemos es considerar justamente cómo es el circuito cuando en ese momento, y eso nos permite obtener los voltajes iniciales o las cargas iniciales en ese momento preciso, ¿sí?
y después vean, porque esto es un proceso de descarga, entonces ahí se abrió el interruptor ese que está abajo, y ahí cuando se abre, ¿cuál es el circuito que nos queda en realidad? ¿Me entienden? No. Eso es lo que. O sea, no. No Espérame, entiendo bien el problema. espérame, ¿Quedé solo? ¿solito? Me quedé solito. ¿Pero Me quedé cómo si solito. yo te mandé para, a ver, Me mandó el grupo 1, o sea, estaba en el grupo 4, que estaba solo, me mandó el grupo 1 y quedé solo vuelto, o sea. ya, déjame cambiarte al grupo 2, ahora sí, ya. Qué divertido. Entra. Hola, profe. Ahí sí, llegué. Hola, vale. Ya, entonces, claro, aquí la idea es que tienen que considerar que está reemplazar el condensador por el elemento que corresponda dependiendo cómo esté, si cargado o descargado. Entonces, ahora que está cargado, ¿por qué se reemplaza? Em, Sería un interruptor abierto, ¿no? Un interruptor abierto. Entonces, cuando está el interruptor abierto, es cuando ustedes, reemplazándolo por el interruptor abierto, ustedes tienen que calcular la diferencia de potencial. Ahí es cuando ustedes, ese es el potencial inicial, ¿sí? En el sistema. Es cuando está completamente cargado. Entonces, cuando lo dibujas tal cual como está ahí, ahora, ahí es cuando tú, exactamente, esa diferencia es la que tienen que calcular ahora, que es la inicial. La que va en la fórmula de t igual a b inicial por la exponencial, bla, bla, ese b inicial es el que calculan haciendo ese reemplazo. Ah, Y y esto se saca con esto. y con la resistencia, pues Ya, ¿cuál es? sí. ¿Sí? Aquí sería la misma diferencia potencial que tendría el Perfecto, capacitor, ¿o no? exactamente. Y luego en serie ahí se ve cuánto valdría funcionar. Claro, porque tienes que igual calcularla teniendo las corrientes, no queda otra. Sí, Ya. súper, ya, qué bueno que se entienda. Voy al otro grupo, que están un poco más perdidos. Voy a ver acá. Entonces, Sí. así que está cerrado y que cuando está completamente cargado, empieza este cero. ¡Qué hermoso! ¿Es ¡Qué así, bonita! ¿Es así, profe? Sí, así mismito es. Muy lindo. Ya. Sí, Entonces esto lo podemos considerar como esto una pura resistencia, claro. sin considerar Probablemente. cuando está Ya. abierto. Y si yo te pregunto la diferencia potencial ahí, en ese condensador, ¿cuál es? En el dibujo, ¿qué punto y qué punto tendrían esa diferencia? Entre esto y esto. Exactamente. Muy bien. Yeah. Claro, ¿Qué nos preguntan? entonces, claro, Voltaje sobre el condensador. claro, lo que pasa es que les preguntan la ecuación, ¿cómo es la ecuación? Entonces, la ecuación de voltaje es, voltaje en el tiempo es igual al voltaje inicial por la exponencial. Entonces, para escribir la ecuación necesitas determinar ese voltaje inicial. Y así como lo tienes en tu dibujo, tú ya tienes identificado cuál es el voltaje que hay inicialmente, que es cuando el condensador es el circuito abierto. Ya. Ah, claro, o sea que Entonces, el potencial inicial sería la diferencia entre este punto y este punto. Y ese punto. Que es la misma diferencia de lo que cae en la resistencia, en esas dos resistencias que están ahí ¿sí? en paralelo. Ya. Ah, ya, entonces aquí ya. O sea que tendríamos que terminar la corriente que fluye en todo el sistema primero, para Claro, después sacar el voltaje entre este punto y el punto de claro. abajo. Y en el sistema considerando que está abierto el interruptor. Ese es el sistema al que tienes que sacarle la corriente que circula por todas las resistencias. Y ahí saca la diferencia de Este potencia. interruptor. O sea, no, pues Sí, po, el interruptor ese. este de aquí. O Eh, el. no, el condensador abierto. El condensador como interruptor abierto. Ah, ya, claro. Eso mismo. Ya. Ya. Entonces aquí tendríamos, sería. Sería hay que 1 sacar sobre R 1 más 1 sobre sobre R. R, ¿cierto? Sí. Sí, sí, sí. Es Ujú. igual Y a todo eso, 1 sobre R equivalente. Ajá, perfecto. Van bien. Ya, voy al otro grupo. Ustedes van súper bien. Vale, profe. Ok. Ah, me asusté. Sí, esa cosa rara Porque lo añadieron. no lo sé. Es Voy a horrible. ver cómo se desactiva. De verdad que lo voy a buscar. Ya, entonces, claro,
no avanzaron más. A ver qué pasó. ¿En qué se Es quedaron? que Cuéntame. crisis, por eso, como que nos confundió. No, pero inicialmente eso está cerrado. Ah, Sí, ok, lo que ok. pasa O es sea, que, claro, eso, sí. Así está inicialmente. Cuando está cargado el condensador, eso está cerrado. Porque si no, no se Mm. habría cargado. entonces para calcular la diferencia de potencial habría que considerar esta parte cerrada Exacto. y ahí con serie en paralelo ahí se calcula todo como si fuera algo Ajá. más o menos así. Sí, eso. A ver. Exactamente. Yo encuentro que una muy buena forma de dibujarlo, claro. Sí queda el Y circuito, ahí, tal cual. sí. Tal Uy, cual. Ahí tal cual. Entonces ahora, pero ay, lo que les preguntan, insisto, porque lo que les están preguntando es que escriban la ecuación. Entonces, voltaje en el tiempo es igual a voltaje inicial por la exponencial. Entonces, la pregunta que yo les hago ahora, ese voltaje inicial, ahora en este circuito simplificado que tú tienes, el de la izquierda, ¿entre qué puntos es esa diferencia potencial inicial, la que viene en la fórmula del condensador, en ese dibujo que te hiciste de la izquierda? acá o no. Claro, pero dibuja puntos en el, perdona que Ah, te... pucha, entre esta parte, ¿no? Exacto, perfecto, súper bien. Ya, Entonces el ok, desafío, ok, sacar esa diferencia potencial, y ahí sacamos el V0, ya. ¿ok? Ya, súper, voy al otro grupo. Entonces, acá. Entonces, pasemos, po. La Ya, diferencia entre A y B. ¿y el voltaje cuánto le dio el que había ahí? 2/3, esto de lo que está aquí abajo. Ah, genial. Ya, ese es el voltaje, pero de todo el circuito, ¿no? Sí. La Claro. intensidad, No, perdón, la corriente. la corriente. La corriente, perdón, en todo el circuito, ya. Entonces, ¿cuánto cae Sí. de voltaje en el... Por R sería esto, que sería Esto la puede resistencia de aquí arriba, ¿cierto? Esto es R. Eso sería como el voltaje en B. Tengo entendido. ¿No sería la diferencia entre A y B? No, a ver, espérense, calcularon la corriente, 2 Eso. tercios de 0 sobre R, ¿cierto? Sí. Esa Claro. es la corriente. Ya, entonces, ¿cuánto cae de voltaje en esa resistencia a la que está solita? El R del primer R. ¿Cuánto Eso es lo que cae? estamos calculando. Ah, ya, súper. Ya, pues, Sería- disculpe, no lo ¿Sería eso? Sí, Creo pues, que sería entre medio. exactamente. Ya, pues. Y entonces si la fuente provee B0 y ahí caen 2 tercios de B0, ¿cuánto cae en las otras dos juntas? Tendríamos, es que en este caso sería ahora, el voltaje ese tercio. es el voltaje que tenemos aquí, es el voltaje que hay en B ahora, ¿o no? No, lo que cae entre A y B, siempre son diferencias, acuérdate. Entre Es A el y B. potencial en B, ¿o no? No. Es lo que cae Tampoco. entre A y B, porque es lo que cae en la resistencia que está ahí. Ujú. En realidad, mira, a ver, déjame el dibujito aquí para... Es lo que cae entre A y otro punto cualquiera acá, es lo que cae en la resistencia. Pero resulta que no hay nada aquí entre medio, entonces todos esos puntos son equivalentes al B que tú pusiste ahí. Entonces, en realidad, esta caída potencial en la resistencia es lo mismo que la caída que cae entre A y B. Pero, profe, cuando hay como una caída potencial así, no se puede decir que es como el potencial en B, No puedes decir ¿no? que Ah, no, siempre te van a preguntar cuál es la diferencia potencial entre un punto y otro punto en un circuito. Nunca el potencial en un punto de un circuito. ya, ok. ¿Sí? Entonces, Aunque pero para fíjense, el cálculo, ¿sí? Dime. no, que creo que para el cálculo sería como lo mismo. O sea, sería restar la diferencia potencial entre esto menos la diferencia de potencial entre esto de acá. Ajá. Ya, pues, eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, aquí lo que cae en esta resistencia son 2 tercios B0. Y la fuente provee de B0. Entonces, ¿qué cae en toda esta cosa de acá? O en todo este... ¿Qué es lo que cae ahí de potencial? Si la fuente provee B0 y lo que cae acá es 2 tercios B0. Sería un tercio. Un tercio. El tercio que falta ahí cae en todo este pedazo de acá, que para efectos prácticos aquí está abierto. Ya, sí, tiene sentido. ¿Sí? Ya, entonces, Sí, ¿cuál sí, es la sí, diferencia potencial entre B y C? Yo voy a borrar aquí esas rayas que hice. Entre B y C. Un tercio, el otro Un tercio tercio que, de o sea, B0. Tercio. la diferencia. Claro, exacto.
Exacto. Entonces ustedes acaban de encontrar, al decir eso, acaban de encontrar el B0 de la expresión ahí del tiempo. Ah, ¿Sí? ya. Y el R, ya. Entonces Lo que les tenemos queda que. es encontrar el R que va ahí, el R equivalente. ¿Ya? Ya, el voltaje. Ya, El lo que condensador, yo ¿cuánto era? 1/3 de voy a... V0. Ya. Y acá, Ajá. A ver, entonces, ustedes dicen que en B1. ¿Qué es B1? B1. No, BI. Ah, BI, perdón. B1 decía yo. Ya, entonces, pero mira, fíjense bien, aquí se les pasó algo, pero es una tonterita, pero igual cambia el número. Usted dice que dicen que el voltaje es la corriente por la resistencia, ¿cierto? Porque esa corriente está bien, perfecta. Entonces, por la resistencia. ¿Qué resistencia consideran aquí? ¿De dónde viene este R? ¿Qué resistencia es? una de acá. O sea, es que ya que el potencial es el mismo en toda esta parte, Sí, pero ¿por qué lo no tomaron esta acá arriba? Porque ya, puede ser Entonces, porque... de No, porque lo que pasa es que sí, a ver, 3, no, si se puede hacer como ustedes lo están haciendo. Lo que pasa es que si van a tomar las dos resistencias, este no es el valor de esas dos resistencias. Esta es la entonces eso resistencia sería equivalente. Aquí. ah, ¿Cuál es el valor de resistencia equivalente entre estos dos? R medios. R medios. Ok. ¿Por qué tomo la resistencia equivalente? Porque la diferencia de potencial ahí es la misma para los dos, porque están en paralelo. No es lo mismo con la resistencia que está... A ver, déjame borrar aquí esto. En serie, aquí están las dos resistencias en paralelo y las dos resistencias están conectadas a esa misma diferencia de potencial. Entonces necesariamente tengo que considerar la resistencia equivalente. Entonces, ¿cuánto vale mi DI con esta corrección? Pucha, sería así. B0T. Y Perfecto. Ya, y entonces, ¿qué resistencia va ahí? ¿Qué valor de resistencia va ahí? sería la equivalente entonces. Claro, pero la equivalente ahora que se está descargando. Entonces, cuando el circuito de descarga ahora sí se considera abierto aquí. Entonces, ¿cuál es el circuito que en realidad queda cuando está abierto ahí? Mm, ¿Cómo queda el esta dibujo? parte esta parte no. Sí que Esa- sería ¿Ya? esta de acá, ¿no? Ajá, ¿Eh? exacto. Ya, y si queda solo eso de ahí, ¿cuál es la resistencia equivalente ahí que corresponde? ellos. R medios. Claro, porque es el equivalente de dos resistencias que están, que están en paralelo entre ellas, conectadas al condensador. O sea, voy a decirlo de otra forma. A ver, lo voy a dibujar. Entonces, ustedes tienen estas dos resistencias así, 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 conectadas al condensador. Cuando queda solo eso. Está dibujado de otra manera, pero es lo mismo que está arriba. Y ahí se ve clarito que están las resistencias en paralelo. ¿Ya? Entonces vamos a salir de la sesión de grupo para poder cerrar la sesión porque ya estamos en la hora. Sí, profe, yo tengo que retirarme, empieza mi Sí, yo clase, sé, un está minuto. bien. Ya, dale, Ya. dale. Chao. Ay, vamos. Quedamos poquito al final. Súper poquito. Ya, entonces, claro, la idea de esto, la mayoría la tuvo súper bien, digamos, claro. Al inicio costó engancharse, pero al final como que lo tuvieron claro. Y era cuando está abierto, aquí no está ese circuito, la verdad. Porque una de las partes es cuando uno tiene que encontrar la expresión del B en el tiempo, en este caso BT es igual a la B inicial, ETRC, que es cuando es descarga, uno tiene que encontrar este valor del BI y la resistencia equivalente. Las otras cosas son en función del tiempo, siempre queda T. Y la capacitancia, bueno, nunca le vamos a preguntar a un circuito donde tenga que calcular capacitancias equivalentes para este proceso, no, así que siempre la capacitancia va a ser una. Pero entonces el desafío está en encontrar el BI y la resistencia. Entonces, ¿cómo se determina el BI? Tenemos que saber en ese momento inicial. Inicial puede ser cuando, bueno, en este caso es la ecuación de descarga, pero si fuera la ecuación de carga, que sería 1 menos,
cómo está el circuito cuando ese capacitor está como un circuito abierto o como un cable. Y ustedes lo hicieron bien, súper bien, que fue considerar entonces que lo que tenían era la fuente, la resistencia, la otra resistencia, y el capacitor ni siquiera estaba porque estaba como un circuito abierto. Entonces sacaron el valor de la corriente, algunos incluso lo dibujaron como me gusta dibujar a mí los circuitos, que es que estamos así y así, y ahí, y aquí así, y así, que se note harto que son paralelos y que no están en serie. Entonces sacaron la corriente usando Kirchhoff o como sea, y sacaron la corriente y calcularon cuánto caía de potencial entre los dos puntos extremos de esa resistencia, entre este y este, que es justamente donde está conectada esta otra cosa que ni siquiera se ve para el cálculo porque como está abierto no se considera, que es donde está el condensador. Físicamente está ahí, pero como está cargado, entonces aparece como con un interruptor abierto. Y calcularon esa diferencia y les dio bien de 0 tercios. Súper bien. Y después faltaba la resistencia equivalente. Entonces, la resistencia equivalente es cuando ya está el circuito en proceso de descarga, o sea, cuando está abierto el interruptor acá. Y lo único que hay como de fuente es el condensador que está cargado. Y ahí queda un condensador como si estuviera el condensador conectado a dos resistencias que están en paralelo. Entonces, la resistencia equivalente es R medio. Entonces, reemplazamos de 0 tercios y el R pasa a ser R medio y queda esa expresión que está ahí. ¿Ok? Y esa es la ecuación. De aquí les voy a preguntar, ¿cuál es el voltaje en el tiempo 5 segundos? Y ustedes reemplazan 5 segundos, les tienen que dar obviamente el valor de resistencia y de capacitancia, y el voltaje inicial, pero pueden calcular el voltaje en el tiempo. Y la misma ecuación corre para la carga, también podrían hacer exactamente lo mismo con la carga. Entonces, lo importante es encontrar las cargas, los voltajes iniciales, sea carga o descarga, y la resistencia. Ahí está toda la ciencia. ¿Ya? Entonces, ahora los tengo que dejar porque ya me pasé y estoy atrasada en la otra clase, chicos. Así que les recomiendo que estudien harto para el... déjenme dejar de compartir. Voy a